Y ahora sí, vamos a empezar con el paso a paso. Cogemos un arito de madera de 55 milímetros y nuestros hilos de 2 metros. Lo partimos por la mitad y vamos a hacer el nudo alondra. Si no saben cómo hacer el nudo alondra y los nudos básicos del macramé, les dejo aquí arriba un videíto para que puedan ver los nudos básicos, ¿sí? Listo, ya tenemos hecho nuestro nudo alondra, lo tenemos aquí, y como este nudo lo hacemos 5 veces más. Y listo, paso número 1 hecho con los 6 nudos alondra. Ahora vamos al paso número 2, que vamos a hacer este rombo de aquí. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el tercer nudo alondra, que tenemos 1, 2, 3, cogemos este de aquí y cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos así y con todos estos hilos de acá vamos a ir haciendo nudo festón, ¿sí? Lo hacemos así, lo pasamos por aquí y ahí. Recuerden, si no saben hacer estos nudos, tengo un video donde explico estos nudos básicos del macramé. Les dejo en la descripción de este video ese video. Listo, terminamos esta parte de aquí. Ahora exactamente lo que hicimos aquí vamos a hacer en la parte de acá. Cogemos esta cuerda de aquí, la inclinamos y hacemos nudo festón con las 5 cuerdas siguientes. Tenemos la primera parte del rombo. Ahora para la segunda parte vamos a coger todos estos hilos, estos de aquí, los de los extremos, los dejamos libres, no los cogemos, ¿sí? Cogemos todos estos de aquí, vamos a coger este de aquí y este de acá. Y así, con todos estos hilos de aquí, vamos a empezar a hacer un nudo plano o cuadrado. Y miren, ahí ya nos va quedando el nudo plano. Apretamos bien, estiramos todos los hilos para que nos queden ordenados. Y listo, ya tenemos aquí el nudo plano. Ahora sí vamos a cerrar el rombo. Para esto vamos a coger esta cuerda guía que teníamos aquí, la cogemos inclinada y vamos a coger 5 hilos hacia la derecha, ¿sí? Vamos a coger estos dos, este de aquí y este de acá. Estos de acá los reservamos, cogemos estos 5 y volvemos a hacer nudo festón con los 5 cuerdas restantes. Y listo, ya terminamos esta parte del rombo. Ahora esta cuerda guía la colocamos aquí, ¿sí? Y aquí nos quedan 6 cuerdas. Cogemos esta cuerda de guía de acá, la colocamos inclinada así y con estas 6 cuerdas de aquí, nudo festón. Listo, ya tenemos el paso 2 donde tenemos el primer rombo. Ahora vamos a hacer el segundo rombo, que es este. Así que vamos al paso 3. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos acá arriba, en esta zona de aquí, ¿sí? Cogemos este hilo guía de acá, inclinado, y 5 nudos festones con los 5 hilos siguientes. Listo, ahora vamos hacia el otro lado. Este de aquí cogemos este hilo guía, lo inclinamos y otra vez nudos festones. Listo, ya tenemos la primera parte del rombo. Ahora vamos a hacer el diseño que nos queda en el centro del rombo y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Pero antes, si no se han suscrito, pueden hacerlo en el botoncito rojo de ahí abajo para que estén enterados de todos los videos en macramé que vaya así. Ahora sí, vamos a ver cómo hacer ese diseño. Vamos a quitar estos 2 hilos de aquí, los extremos, de momento no los vamos a utilizar. Y ahora lo que vamos a hacer es coger los 4 hilos centrales. ¿Sí? Cogemos estos 4 hilos centrales que vemos aquí y vamos a hacer un nudo plano o cuadrado. Y listo, ya lo tenemos. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las 2 cuerdas de los extremos las pasamos hacia debajo, ¿sí? Esta cuerda va aquí y esta cuerda va acá. Listo, estas ya no las vamos a utilizar. Ahora sí, cogemos las cuerdas centrales del nudo plano
y cogemos las siguientes cuerdas de los extremos, esta de acá y esta de acá, y volvemos a hacer otro nudo plano. Apretamos bien, ¿sí? Listo, hacemos lo mismo. Esta cuerda que estábamos usando la pasamos por aquí, por debajo, y esta cuerda de acá también la pasamos por debajo, así. Ya tenemos dos cuerdas por debajo, acá también dos, y aquí. Tenemos nuestras cuerdas centrales. Ahora volvemos a coger otra cuerda de aquí, de este extremo, y otra de este lado de acá, y otro nudo plano. Como ven, es súper sencillo de hacer este diseño y queda muy bonito, ¿sí? He visto también en muchos tapices que se puede utilizar este tipo de diseño como de espina, algo así. Aquí los nudos los apretamos bien. Ahora sí, estos hilos hacia abajo, este también hacia abajo, y nos quedan ya los dos últimos y volvemos a hacer el nudo plano o cuadrado. En total nos van a salir 4 nudos. Listo, ya tenemos. Ahora vamos a cerrar el rombo y hacemos lo mismo que hicimos en la parte de arriba. Cogemos 5 hilos hacia un lado, cogemos el hilo guía y con estos 5 hilos nudo festón. Listo, ahora vamos hacia el otro lado y hacemos exactamente lo mismo. Recuerden que este hilo guía también va dentro de los 5 hilos que vamos a utilizar a continuación. Listo, ya estamos casi acabando este diseño. Ya nos queda ahora hacer la parte de la canastita donde colocar la maceta, que ya es más sencillo. Y una vez que terminamos, así nos quedan ya los dos rombos. Y si quieren cambiar el diseño de estos rombos, les dejo aquí arriba el link de patrones de rombos que hice también ese video, donde hay varios modelitos de rombos diferentes para que lo vayan a ver. Te los recomiendo muchísimo. Ahora, para hacer el paso 4, que es este de aquí, que vamos a hacer también varios nudos planos, lo que hacemos es lo siguiente. Desde la base del último rombo hacia abajo vamos a medir 10 centímetros. Listo, me da a mí por aquí aproximadamente los 10 centímetros. Lo que voy a hacer es coger estos 4 hilos de aquí, ¿sí? Dejo 2 libres, los 2 de los extremos los dejo libres. Cojo estos 4 y voy a hacer un nudo plano o cuadrado. Listo. Y hacemos lo mismo con estos 4 cuerdas de aquí, a la misma altura. Otro nudo plano. Y listo, ya nos quedaron aquí nuestros 2 nudos. Ahora cogemos estos 4 hilos de los extremos, los juntamos y otra vez otro nudo plano. Igual a la misma altura que estos de acá que hemos estado haciendo. Todos tienen que quedar a la misma altura, los 3 hilos. Los 3 nudos, perdón. Y listo, así es como nos quedan ya los 3 nudos. Ahora vamos a hacer la siguiente fila para ir formando ya la red. ¿Y qué cuerdas vamos a coger para hacer esta red? Vamos a coger las cuerdas de este nudo de aquí, 2 hacia un extremo y 2 hacia el otro, colocamos así. Con estas 2 cuerdas, más 2 cuerdas del extremo del siguiente nudo, de este nudo de acá, estas 2 cuerdas de aquí. Con estas 4 cuerdas hacemos otro nudo plano cuadrado. Yo las haré a 10 centímetros de distancia entre un nudo y el otro, porque el diámetro de mi maceta es de 10 centímetros. Ustedes miden el diámetro de su maceta y verán a cuánta distancia tiene que estar un nudo del otro. Y recuerden que las medidas que les doy es para una maceta de 8 centímetros de alto por 10 centímetros de diámetro. Ahora cogemos las 2 siguientes cuerdas más las 2 cuerdas del extremo de acá, del siguiente nudo, y volvemos a hacer nudo plano o cuadrado. Hacemos a 10 centímetros. Y vamos haciéndolo. Si ven que es súper fácil de hacer, solo algunos nudos básicos y listo. Y queda súper bonito. Y ahora nos quedan estos 4 cuerdas centrales que están aquí. Las unimos y adivinen qué, otro nudo plano. Y listo. Y ahora nos queda ya el quinto paso, que es el último.
donde cogemos otro pedacito de cuerda de 30 a 35 centímetros aproximadamente y cogemos todos los hilos de aquí y vamos a hacer el nudo mágico. Lo hacemos de la siguiente manera: colocamos el extremo pequeño así, hacemos un arito y ahora envolvemos todos los hilos. Listo, una vez que ya nos estemos quedando sin hilo, sin cuerda, metemos esta cuerda por el arito que hicimos y con esta parte de aquí hacia arriba. Cortamos los sobrantes y así es como nos queda. Miren qué bonito nos quedó. Recuerden que si les gustan los portamacetas, les dejo una lista de reproducción en la cajita de descripción para que también vayan a ver por allá los portamacetas que tengo. Son muy bonitos y les aseguro que más de uno de ellos les gustará. Muchas gracias por el video y hasta el próximo video. Chao, chao.